Muchos los que respondieron en el foro pueden comentar también, sí. Con respecto a las máximas, profe. Con respecto a las máximas y con respecto a como qué significado extra creen que aporta el hecho de no hablar de manera directa, sino hablar a través de metáforas, de frases hechas. Por ahí pasaba, yo lo que más noté era cuando le decían cosas al personaje, como insultándolo por ahí o menospreciándolo de otros comentarios, especialmente cuando él estaba en la ciudad. Entonces por ahí me imagino que en ese caso las máximas se hacían como, digamos, para no ser tan hiriente o por ahí porque no hay necesidad de cuidar los sentimientos de la otra persona, entonces por ahí tiraban como una frase hecha para, no sé, para denigrar así rápidamente, pienso yo, no sé. Bien, 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 sí. En esos casos se podía llegar a sentir denigrado, pero también ¿por qué, digamos? Porque esa frase la entendían todos menos él, digamos. Entonces también se sentía excluido de ese código que estaban teniendo y que el resto era un código compartido para el resto y para él no. Por eso de alguna manera se empieza a sentir incómodo en la ciudad y después se va al campo y en el campo se siente un poco más cómodo, digamos, también. Como eso vos creo que lo decías, Ana, en la respuesta. Como la diferencia que él siente entre la ciudad, que parece ser bastante hostil, y eso se crea un montón con esas frases que es un código compartido y que a él lo excluye. Y después, en el campo, pareciera que de a poco puede incorporar de una forma más progresiva la manera de comunicarse y esos otros códigos, no tan hostiles. Eh, bien, ¿alguien quiere agregar algo más con respecto a qué creen qué efecto se genera o qué creen que agrega el hecho de usar frases hechas en la conversación? Profe, yo hice la 2, pero no la subí al foro. Ah, bueno, ¿y quién está hablando? ¿Guido? Guido Monsanti, sí. ¿Y qué pusiste? Yo creo que nos comunicamos a través de frases hechas o metáforas por la enseñanza, costumbres, cultura y creencia que da un padre, madre hacia su hijo. Y así Bien, también por la sociedad que está rodeado. bien, perfecto. Bueno, tiene mucho que ver con el lugar geográfico del cual uno proviene también. Ustedes piensen que muchas de las frases que se usaban en el cuento eran frases que referían a elementos o a animales o a cosas que pueden encontrarse dentro de la cultura argentina o de incluso el personaje viaja al campo porque cree que ahí van a estar las respuestas, porque muchas de las frases hechas estaban compuestas por animales propios de la zona, digamos. O cuando se dice vos sos un pichi, que buscaba después el significado del animal, o no gastar pólvora en chimango, como todas las frases hechas, o la mayoría, remitían a un universo que es conocido capaz por los hablantes, porque provienen del mismo lugar. Eh, en algún momento se pierde esa referencia y ya se quedan circulando las frases hechas dentro de la sociedad como una convención, pero sí tiene mucha relación con eso, con algo que vamos a ver seguramente en las clases que vienen, que es el tema de los dialectos, los sociolectos, los cronolectos, bueno, pero en este caso particular del dialecto, que es como la variedad lingüística que se usa en una determinada zona geográfica. Y muchas veces dentro de ese dialecto están incorporados también estos giros lingüísticos o estas frases hechas, compartidas por y que también dan como un sentido de pertenencia a una cultura. Eh, bien, bueno, entonces la 2 está muy relacionada con la 3, que es cómo relacionarías el conflicto comunicativo, el que se enfrenta al hablantes en el cuento, con las máximas conversacionales de Grice y los actos de habla. Bueno, en principio con las máximas un poco ya lo estuvimos diciendo, pero ¿alguien podría decirlo ahora como para responder la 3? Repasemos así, sabemos si se incorporó, cuáles eran las 4 máximas. ¿Quién se acuerda? Estaba la de calidad, máxima de calidad, Bien, la de perfecto, muy cantidad, bien. Bien, De modo, bien. De cantidad, calidad, Cantidad, calidad, modo y faltaría una. Relevancia.
Bien, la de relevancia, perfecto. Y se suponía que siguiendo esas 4 máximas nosotros éramos claros y efectivos en la comunicación, digamos, buscábamos hacernos entender por el otro. Pero que en ciertos casos esas máximas se violaban y en esos casos lo que se generaba era una implicatura conversacional, que era en realidad el verdadero sentido de lo que yo quería decir. Lo que había a veces eran 2 sentidos, uno el que yo estaba diciendo literalmente y el otro el que yo estaba diciendo indirectamente. Y que muchas veces violábamos alguna máxima porque una de las razones principales era la cortesía, habíamos dicho, como ser educados o intentar no ofender al otro, hacía que habláramos indirectamente y por lo tanto violáramos alguna máxima. Y seamos menos claros o no digamos toda la verdad o digamos más o menos información de la que nos están pidiendo. En esos casos capaz se daba que violábamos una máxima. En estos casos, en los que vimos, ¿ustedes qué máxima creen que se viola, si es que se viola alguna máxima, y por qué creen que se buscaba generar una implicatura, digamos? Un poco ya lo segundo lo comentamos, pero si se les ocurre algo más. Guido, ¿vos esa la contestaste? No, esa no la hice yo. En principio, si hablamos a través de metáforas, lo que estamos diciendo, digamos, estaría violando 2 máximas, yo estaría entre 2 máximas distintas. ¿Cuál pueden pensar ustedes que son? La ¿Puede de ser la de calidad, profe? Bien, perfecto. La de calidad podría ser una tranquilamente porque no estoy diciendo la verdad, estoy diciendo algo que no tiene nada que ver con la realidad. En realidad estoy diciendo algo que en sentido literal es mentira, digamos. Así que puedo estar violando la máxima de calidad cuando creo una metáfora o cuando soy irónico o cuando soy exagerado, generalmente estoy violando la máxima de calidad. Y la otra, que es en realidad para mí la primera que se nos viene a la mente, ¿cuál sería? ¿La de modo? La de modo, bien, perfecto. La de modo porque estoy diciendo las cosas, pero de una manera más oscura, más enroscada, que en realidad la máxima de modo es en general la que se viola cuando se busca usar un lenguaje más poético, digamos, ¿no? Y el lenguaje poético está armado básicamente por estos recursos retóricos, las metáforas, todo aquello que compone el discurso más literario, la función poética que habíamos hablado en algún momento. Así que cualquiera de esas dos podría ser válida, dependiendo quizás en qué caso particular, cuál frase hecha en particular, nos podríamos inclinar más hacia una o hacia otra, digamos. Las que son más irónicas o las que son exageraciones van a violar la máxima de calidad, y las que en realidad están diciendo algo, pero de manera metafórica, seguramente van a violar la máxima de modo. Y ahí... ¿Ahí está hablando alguien o se escucha nomás de fondo? Se escucha algo, profe, no sé si algún compañero quiere hablar. No sé si algún compañero quiere decir algo. No, capaz era ruido de fondo. Y ahí pueden agregar entonces que se violan esas máximas o se realizan actos de habla indirectos o se dice algo de manera literal y algo metafórico al mismo tiempo. Acá no es por una cuestión de cortesía, incluso como decía Ana, se está buscando lo contrario, dejar excluido, dejar por fuera de ese código común a el personaje. Así que acá, ¿por qué creen que se puede llegar a usar estas frases o por qué creen que las usaban los personajes? Más allá de que a veces lo querían excluir a propósito. Como qué ganan ellos usándolas. A veces es como que hace más gráfico lo que uno quiere decir. Bueno, perfecto. Esa podría ser tranquilamente una posibilidad. Muchas veces hablamos con metáforas o usamos comparaciones o hablamos a través de este lenguaje en particular porque queremos ser más claros y por ahí se nos entiende más la intención que tenemos con lo que queremos decir. Por ejemplo, si decimos voy a cobrar el día del arquero, que creo que era un ejemplo que aparecía ahí,
es más gráfico, es más claro. No solo cuándo voy a cobrar, sino mi sentimiento con respecto a eso. Bien. También se me ocurre que puede ser una manera de generar humor muchas veces, o generar complicidad con el otro, y que se haga mayor nuestro vínculo, ¿no? ¿No creen? Como es algo que compartimos y es algo que por lo general puede llegar a causar gracia, eso puede llegar a mejorar nuestro vínculo interpersonal porque estamos usando un código compartido y encima nos reímos, digamos, ¿no? Muchas veces esa es la intención de usar estas frases. Después fíjense, vieron el ejercicio ese que hacemos de revisar conversaciones o de estar más atentos en las conversaciones, fíjense cuando las usan esas frases, y si no es muchas veces para hacer que ese vínculo interpersonal sea mejor, digamos, como sea más ameno o incrementar ese vínculo interpersonal. Bien. ¿Qué tiene que ver con esto que yo les decía de la cortesía? La cortesía también es para mejorar el vínculo interpersonal. Por eso estas teorías, las teorías de las máximas o de los actos de habla, son teorías pragmáticas, que tienen en cuenta lo social, lo interpersonal, y al mismo tiempo lo lingüístico. La pragmática habíamos dicho que estaba en ese lugar, entre la función del lenguaje y la función social. Y bueno, la última un poco ya la venimos comentando, pero capaz podemos agregar algo más, que dice, ¿qué imagen se nos muestra de la cultura y del territorio argentino en el cuento? Acá hay una forma de encarar esa pregunta que a algunos chicos la encararon así cuando contestaron. ¿Qué se les ocurre a ustedes o de qué manera la podrían contestar? ¿Qué imagen se nos muestra de la cultura y del territorio argentino en el cuento? Primero que es muy vasta, tipo, Bien, capaz muy bien. de provincia, por ejemplo, o incluso ni siquiera dentro de una misma provincia, capaz que tenés 3 culturas distintas, o no, quizás no tanto a la cultura, sino a su forma de hablar, cosas así. Perfecto, se nos muestra la cultura a través de su forma de hablar, eso está muy bien, y el hecho de que sea muy vasta, porque hay muchos aspectos diferentes e incluso contradictorios algunos, ¿no? Sobre todo cuando él va al campo, ahí se da cuenta de que por ahí algunos son hijos de inmigrantes, pero no conocen ni siquiera sus orígenes, o los conocen pero un poco a medias, o hay mucha mezcla, o está el que le gusta vivir ahí y el que se quiere ir a otro lado. Bien, es como una cultura muy vasta, con muchos contrastes, con muchas diferencias internas y hasta incluso contradicciones. Y si quieren agregar algo más para esta respuesta, tengan en cuenta eso, de que se nos muestra la ciudad y el campo en comparación. No se da un juicio de valor explícito acerca de qué es mejor, por ejemplo, si la ciudad y el campo, se nos deja un poco abierto como para que lo interpretemos nosotros a partir de lo que vive el personaje, pero hay una imagen bastante marcada de cómo es la ciudad, cómo es la gente en la ciudad, de qué manera se comunica la gente en la ciudad, y cómo lo hace en el campo. Eso después ustedes piénsenlo y si quieren pueden poner su opinión en esa pregunta. ¿Qué imagen termina resultando de eso? Porque de hecho el cuento termina, si se acuerdan, con una visión bastante optimista del viaje que hizo él y de la manera en la que logró entablar un vínculo con la gente en el campo. Y de la ciudad se va un poco frustrado, digamos. Pero bueno, también era el primer momento de llegada a ese lugar nuevo. Y habíamos dicho que el cuento nos muestra un poco eso también, cómo a veces cuando queremos aprender algo nuevo o ingresamos en un lugar nuevo, todo es desconocido y todo nos cuesta, y que eso también es un proceso que uno va atravesando. Bueno, después traten de completar los que no hicieron estas preguntas. Hay muchas que, como vimos, son bastante de opinión e intentar fundamentar por escrito esa opinión, así que no es que haya alguna respuesta que va a ser sí o sí correcta, salvo la del narrador capaz, que eso por favor pongan que está en tercera y no en primera. ¿Alguien iba a comentar algo?
Ah, escuché que alguien se desmuteó y tomó aire, me pareció eso, ese ruido, pero no. Bueno, y después para dentro de 15 días, si la quieren entregar antes mejor, va a ser un poco la consigna de cierre de esta primera unidad narrativa. Después vamos a pasar más de lleno a oralidad solamente, y van a tener que hacer distintos ejercicios que tengan que ver con la oralidad. Pero antes, yo les había puesto acá una consigna para que ustedes hagan un relato. Como teniendo en cuenta que ustedes van a ser profes, la idea es que hagan un relato de una clase, bueno, acá tienen la consigna, si quieren la leemos, o se las voy explicando. Tienen que relatar una clase que puede ser una clase de educación física o de otra cosa. Si quieren que sea de educación física está bueno, en la que recuerden haber estado. Y ahí, bueno, obviamente no sé si habrán dado clases de educación física, por ahí sí, pero yo sé que muchos de ustedes, siempre que están acá estudiando esta carrera, o son entrenadores, o son profes de otra cosa, entonces por ahí estuvieron en una clase como profes, sino como alumnos, y que por alguna razón los haya marcado esa clase, ¿sí? Intenten reconocer qué fue lo que los marcó de esa clase. A eso que los marcó, a ese incidente, vamos a llamarle incidente crítico, que es una categoría teórica, pero no importa, porque es una forma de llamarle a alguna cosa que haya pasado, pero que no necesariamente fue negativa, digamos, puede ser algo positivo que los hayan marcado de esa clase. Entonces, recuerden alguna clase en donde hayan sido alumnos o profes, y en la que ustedes piensen que hay algo que los marcó y que puede ser algo positivo o negativo, digamos, pero por alguna razón los marcó y esa clase la recuerdan. Esa va a ser como la parte más narrativa, la primera. Contar la clase y dejar bien marcado cuál fue el incidente crítico. Y en la segunda parte del texto, todo va a estar dentro del mismo texto igual, ¿no? Pero en la segunda parte del texto tienen que hacer como una reflexión, pensar, bueno, ¿qué desencadenó ese conflicto? ¿Qué consecuencias trajo para la clase? Y todo lo que quieran agregar, ¿no? Por ejemplo, si es algo negativo, ¿de qué manera se podría haber resuelto mejor? ¿Sí? Por ejemplo, en caso de que se haya resuelto mal en ese momento, o en caso de que ustedes tengan alguna crítica. Eso se los pongo en la 3, ya. Si fue negativo, proponer soluciones para el incidente. ¿Qué hubieran hecho ustedes como profesores, si no eran los profesores? O qué hubieran hecho ahora, que pasó en tiempo, si pudieran volver a estar en esa clase como profesores? ¿Y qué los hizo pensar este conflicto acerca del modo en que se enseña? Educación física, porque esta consigna yo la había pensado en principio para educación física, pero después dije, por ahí lo que los marcó en relación a la enseñanza es una clase de algo que no tiene nada que ver con educación física, entonces lo dejo abierto. Pero, ¿qué les dejó ese incidente o ese conflicto acerca de la forma en la que se enseña educación física o cualquier otra cosa, ¿no? Pero acerca de las formas de enseñanza? Por ahí, por ejemplo, si ustedes vieron que ocurrió algo y el docente o el profesor o el entrenador o lo que sea descuidó otra cosa cuando estaba sucediendo ese incidente, y eso los hace pensar sobre no sé, la responsabilidad que tiene en la clase, o de qué manera es que una persona se tiene que encargar por ahí de coordinar a un grupo de muchas otras personas. No sé, cualquier cosa que les haya dejado sobre la enseñanza, ese incidente, quizás como una pregunta que dejen abierta al final sobre, como no necesariamente tienen que proponer una solución cerrada, sino pueden proponer como una pregunta que quede abierta al debate sobre la enseñanza, ya sea de educación física o de otra cosa. Pero bueno, la consigna tiene esa primera parte narrativa en donde van a contar la clase con el incidente, identificando bien el incidente, y la segunda parte más reflexiva donde lo analizan ese incidente, ¿sí? ¿Se entiende la consigna con todas sus posibles variantes? La idea es que sea bastante abierta igual, por eso tiene tantas posibilidades, pero ¿se entiende? Profe, Sí. ¿se podría poner
más de una como para hacer una comparativa entre dos clases, así, tipo, no sé, Bueno, una que, por ejemplo, tengo un incidente negativo y otra que, por ejemplo, tengo uno positivo. Y hacer como sí, un... sí, estaría Es que son muy buenísimo. cortas las anécdotas, más que nada. Estaría buenísimo, estaría genial. Trata de, aunque tengas dos, igual tratar de relatarla con el máximo detalle posible como para que se comprenda bien después el incidente. Pero está buena la idea de relatar dos. Y los que no se acuerden de dos, con una está bien. ¿Se entiende entonces la consigna? ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, genial, buenísimo. Bueno, hoy no quería tenerlos mucho en Zoom, porque ya venimos siempre haciendo clases que capaz son de 1 hora y no sé si se cansan. Tienen estas actividades para hacer de escritura, así que los iba a dejar cuando se esté por cortar ahora la llamada. Pero si tienen alguna pregunta para hacerme de algo en especial o no sé, de lo que consideren, aprovechen ahora. O lo que sea, algún comentario. Profe, le quería avisar que el compañero Joaquín Gallardo nos avisó que se le había roto el celular y que está en Buenos Aires, así que por eso no se pudo conectar. Nada de eso. Ah, bueno, perfecto. Ahora dejo de compartir, voy a copiar los que están presentes acá. Eh, bueno, antes de que se vayan, le voy a sacar foto de la asistencia si no me olvido. Profe, tenemos que usar los recursos cohesivos también en esta narración. No los tienen que marcar ni nada porque no está centrado en eso la actividad, pero siempre usarlos es algo que les va a ayudar para la redacción, eso sí, seguro. Así que sí, si los usan, seguramente les quede mejor redactado, cuantos más usen. No cuantos más usen, sino si lo precisa lo que ustedes están escribiendo. Sobre todo si es un texto en la primera parte más narrativo, van a tener que usar conectores temporales, seguramente, como para marcar los distintos momentos de la clase. Después, en la otra parte del texto que tienen que argumentar por qué ese incidente les parece que fue, por ejemplo, negativo o positivo, o qué hubieran hecho ustedes, ahí usar capaz más conectores argumentativos y fijarse bien de la lista de conectores y fijarse si pueden usar algunos a los que no estén acostumbrados para poder aplicarlos. Estaría bueno, la verdad. Y después fijarse como las reglas de la cohesión general, los otros recursos, como el uso de sinónimos, no repetir palabras y tratar de evitarlo no solo con sinónimos, sino usando pronombres, usando elipsis. ¿Qué más? Tratar de no hacer oraciones muy largas. En vez de hacer una oración tan larga que a veces pierde el sentido, fíjense de separarlas con conectores. Y eso, pronombres, elipsis, sustituciones. Siempre los recursos cohesivos les van a servir para que el texto sea más coherente y para que se entienda mejor, sea más claro. Así que sí. Genial, profe, gracias. Bueno, chiquis, los dejo entonces, vayan. Ya les Chao, saqué profe. foto de la asistencia. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Ah, Chao, profe, profe. yo me Buena 10 semana. minutos más Chao, tarde. profe. No sé si sacó la foto ahora. Chao. Sí, chao.